Bienvenidos al podcast El Consultorio. Vaya suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Y la persona que tenemos con nosotros hoy, el funcionario que nos acompaña en el día de hoy, es una persona que ha tenido diversas posiciones en el gobierno y fuera del gobierno. Ha sido un médico sumamente exitoso y es un funcionario que aceptó, yo creo que uno de los retos más significativos de este cuatrenio. Le damos la bienvenida al secretario de Salud, Carlos Mellado. Doctor, gracias por estar con nosotros. Un honor estar aquí. Gracias y bienvenido. Esa cosita para venir acá al consultorio. Sí, ¿Cómo está? sí. ¿Cómo está, secretario? Todo bien, gracias a Dios. Todo muy bien. Mucho trabajo, pero muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo está de salud? Pues mira, yo me siento súper bien, de verdad. Estoy recibiendo el tratamiento, un tratamiento que es una vez al mes y cada 15 días me dan también. Me siento muy bien, de verdad que me ha resultado muchísimo, así que estamos bien positivos. En los pasados días usted dio a conocer a través del programa Jugando Pelota Dura que estaba recibiendo quimioterapia. Sí, estoy recibiendo un tratamiento para síndrome carcinoide, de verdad que es una condición bastante rara y bastante complicada, pero que tiene una remisión. ¿Qué es eso del síndrome carcinoide? Pues mira, eso son unas células neuroendocrinas, ¿verdad? Neurológicas que secretan una sustancia que es inflamatoria. Y esa sustancia pues crea daño, ¿verdad? Pero también de la misma forma tiene un tratamiento que es el Optrion. Ese medicamento bloquea, ¿verdad?, la salida de esta sustancia que puede afectarte tanto las articulaciones como el corazón, y te da fatiga, te da dolor abdominal. Y todo eso, pues gracias a Dios con el tratamiento se me ha curado. Solamente he recibido una sola dosis, bueno, dos. He recibido 2 dosis de diferentes tratamientos que tengo. ¿De quimioterapia? Bueno, sí, medicamentos para controlar precisamente. ¿Pero la condición se llama así o es síndrome carcinoide? Lo que pasa es que pero eso es cáncer, secretario. Mira, son células, pueden ser malignas, pueden ser benignas, ¿verdad? Es importante que se entienda. Lo que pasa es que cuando se acumulan en el tumor, pues tienen metastizan a hígado, a pulmón y ese tipo de cosas. Pero ¿qué pasa? Que en el caso mío no han encontrado todavía las células. Se sabe que están en el páncreas, pero no están tan organizadas, ¿verdad? Como un tumor. Pero sí me está ocasionando toda la cantidad de sintomatología. ¿Cómo es que usted se da cuenta de que había algo extraño? Pues yo empiezo con una inflamación en las manos y en la cara. Y entonces pues me empiezan a doler. Muchos médicos entendían que era lupus, que era reuma, que era un montón de condiciones reumáticas. ¿Eso le empezó el año pasado? Hace un año. Hace un año me había dado una bronconeumonía y entonces me inflamé, se me salió un quiste en el pulmón, tuvieron que hacerme una biopsia. O sea, y entonces todo esto pues estuve con un diagnóstico inconcluso hasta que entonces pues uno de los médicos dijo, vamos a hacer las pruebas de síndrome carcinoide, que es algo sumamente raro, es menos de un 5% de la población. De hecho, yo como médico nunca había visto un caso igual. ¿Por eso usted estuvo recluido en el Centro Comprensivo de Cáncer? Estuve ahí por la bronconeumonía y posterior a eso pues me sale ese quiste. Que es tremendo hospital. Sí, excelente, ¿no? Es tremendo hospital. Buenísimo, buenísimo. Teniendo el cáncer en una de las condiciones lamentablemente prevalentes en Puerto Rico, es tremenda instalación. Está súper bueno, súper lleno, tiene su unidad de leucemia que la inauguramos hace poco con el señor gobernador, así que estamos bien contentos con O sea que usted tuvo la experiencia de trabaja, ¿verdad?, con lo que es el componente de salud del hospital, pero también recibió servicios ahí. También recibí ¿Cómo fue la allí. experiencia de estar desde el otro lado? Bueno, a mí me da risa, llegaba la enfermera y me miraba, no sé, sí soy, pero estoy aquí tranquilo. Pero excelente el tratado, o sea, y no porque esté yo, porque he oído experiencias de otras personas, y los profesionales que están ahí son de primera. Y los servicios que tienen son, o sea, buenísimos, de verdad. Ese hospital es, tú entras allí y no, que se compara con Estados Unidos, mejor que cualquier hospital en Estados Unidos. Realmente parece. Sí, es como si tuviera una película de... Parece otro país, en realidad. Sí, definitivo. Toda esta situación surge a raíz de que usted tiene alguna condición crónica. Si es que usted quiere hablar sobre eso, porque eso lo respetamos. No, yo hablo de eso. Me gusta que la gente se identifique conmigo en ese aspecto. Pues mira, yo empecé teniendo esa sintomatología crónica y no sabía qué era. O sea, nadie sabía qué era. O sea, pensaban que era lupus, porque se me inflamaba la cara. Pues no era lupus, pensaban que era reuma, pues tampoco era reuma, pero entonces me dieron el tratamiento, que los tratamientos biológicos ayudan con cualquier condición inflamatoria. ¿En algún momento pensó que era por el componente del estrés? Pues mira, sí, lo que pasa es que el estrés, obviamente el estrés se puede manifestar de diferentes síntomas, pero lo mío era más allá de estrés, o sea, yo sabía que el estrés no podía ocasionar eso. Así que pues nada, fuimos buscando hasta que di con unos médicos, un reumatólogo y un dermatólogo amigo mío, que me hicieron las pruebas. Mira, vamos a hacerlo de carcinoide, que vuelvo y te repito, es menos de un 5% de la población. Mucha gente no lo sabe. Y ahí entonces me hacen el PET, ahí en el Centro Comprensivo de Cáncer. El PET sale negativo, pero tengo unas células en el páncreas que el médico está ahí como que dilucidando qué es, pero entonces me hacen un laboratorio que es una sustancia que se llama cromogranina A, que el ser humano se supone que no la tenga en el cuerpo, y yo la tenía por 200 y pico, casi 400. Y ahí es que empiezan a ver esos indicadores. Y ahí entonces que empiezan a ver esos indicadores y dicen, pues mira, vamos a tratarlo con Optrion,
porque ¿Qué es tiene eso? toda la... Octrión es un análogo de una sustancia que tenemos en el cuerpo, una enzima que se llama somatostatina. Esa enzima evita que esa célula secrete serotonina. La serotonina es otro neurotransmisor que el cuerpo tiene que en grandes proporciones puede desencadenar la cascada de inflamación, ¿Qué era lo que puede tenía? desencadenar dolor abdominal, puede desencadenar fatiga y obviamente esas células pueden ir al hígado, al hígado a metastizar y entonces ahí pues ya se convierte en un cuadro mucho menos, con menos pronóstico. La idea de la quimioterapia entonces es mantener esto bajo control. Mantener esto bajo control y nada, observar y cuando me vuelva a dar la sintomatología pues volverme a tratar. ¿Y usted coge quimioterapia todos los meses? Cada 27 días me dan el tratamiento. Y entonces en mi casa yo me pongo Amjevita, que es un tratamiento que es como si fuera una insulina, yo me la pongo. Y con eso he estado súper bien, me siento muy bien. ¿Por cuánto tiempo tiene que estar en ese tratamiento? Tengo que estar 4 meses, repetirme los laboratorios de cromogranina. Si salen normales, pues no hay ningún problema. Si salieran alterados, pues tendría que darme otro tipo de tratamiento. ¿Qué ha aprendido de todo esto? Pues mira, yo entiendo que aprendí ciertamente a tener paciencia, a estar en los hospitales, a sentirme mal, a cuidarme un poco más, ¿verdad? Y nada, que ¿Ha conocido otros pacientes que tienen esta condición? No, todavía, fíjate, no he tenido ningún paciente que haya tenido la condición. Pero sí me he identificado mucho con los pacientes de cáncer y ciertamente, pues, y pacientes que tienen que coger tratamiento también, ¿verdad? Porque no tan solo es el cáncer, hay otras condiciones de los que los pacientes tienen tratamientos para enfermedades crónicas. Y nada, aprender a identificarlos, aprender, pues, tú sabes, que a veces, pues, yo digo, ¿verdad? Uno se queja los planes médicos, pues yo estoy aquí, tú sabes, y pues, vamos a ver qué pasa con los tratamientos, a ver cómo funciona el sistema, tú sabes, del lado de acá. Ciertamente, pues cuando me queje uno, pues yo creo que a lo mejor me ayuda a ser un poquito, le cogen miedo. Por eso, pero yo también le digo, mira, ¿sabes? Doña Juana Orocovis, no me le digas así, ¿sabes? Necesito que me la ayude. Y eso, pues, me ayuda a poder ver y estar del otro lado de la moneda, ¿verdad? Que es importante uno como funcionario público saber, ¿verdad? Cómo están las situaciones, cómo sufren los pacientes, cómo están los hospitales. Al puertorriqueño le pasa mucho, yo no sé si es por orgullo, por mito urbano, sobre todo a la gente de cierta edad en adelante, que les duele algo pero siguen trabajando. Ay, no olvídate, yo voy al médico la semana que viene, no, esto va a pasar, o me tomo una Tilenol, o me tomo cualquier otro acetaminofén, cualquier otro medicamento, y lo dejan pasar y lo dejan pasar. Y los boricuas vamos al médico, probablemente cuando ya es quizás muy tarde y si hubiesen ido antes, se hubiesen podido prevenir muchas cosas. Sí, mira, ¿verdad? Y eso me pasó, lo tengo que decir. Pues porque uno sigue trabajando y en la función que usted hace, esas funciones que usted no tiene hora ni de entrada ni de salida. Y mira cómo fue lo mío, ya a mí me operan, de colitis, me operan y qué sé yo ni qué. A la semana me da una bacteria, empiezo a tener... Yo estoy en mi casa, ¿verdad? Con la fiebre y la cuestión del dolor. Entonces no me estoy dando cuenta que estoy como que fatigándome. Cuando voy al hospital, porque tenía un Foley de la operación y qué sé yo, pues para cambiármelo me sentía como mal y un poquito de dolor. Y entonces cuando me hacen una placa de pecho, yo tenía una pulmonía violenta. Y yo no me había dado cuenta. Entonces yo me quedé como que, wow, entiendo, ¿sabes? Para que tú veas cómo es las cosas. ¿Y usted es médico? Exacto, y entonces pues, terminé con esa neumonía, me salió un quiste. Cuando me hacen la biopsia de ese quiste... ¿Un quiste en el pulmón? En el pulmón, pensando que era maligno, porque obviamente va a ser la placa, y se encontraba, pues nunca la había mencionado. Yo nunca, o sea, yo no me había, qué sé yo, no me acuerdo cuando me hice una placa de pecho. Y entonces ahí, pues pensaban que era una malignidad. Y ahí es que yo empiezo pues a caer en cuenta de que, mira, tú sabes, me tengo que dedicar un poquito más tiempo a yo saber qué es lo que tengo, identificar los problemas. Y usted es una persona joven. Exacto, sí, 51 años. Y ahí entonces que empiezo yo, ¿verdad? A entender que tenía una enfermedad crónica que me estaba inflamando, que me estaba molestando. Y entonces, pero ahí entonces descubrí cuál era la enfermedad crónica que me estaba molestando. Y eso pues fue un proceso. Y mucha gente me decía, pues mira, vete para Estados Unidos. Y yo decía, bueno, pero es que los médicos en Puerto Rico son buenos. O sea, yo apuesto a Puerto Rico. O sea, yo no... Me sentiría yo un poquito mal tratando de decirle a la gente, mira, vamos al sistema de Puerto Rico, vamos a mejorar el irme de aquí, claro. tú sabes, ¿no? Por favor. Y nada, médicos excelentes descubrieron lo que tenía y me están tratando y me siento muy bien. Usted asumió la titularidad, el secretariado en salud, probablemente yo creo que en uno de los momentos más difíciles que hemos vivido. O sea, hasta en lo que va de este siglo, uno de los momentos más difíciles. Y hay un pajarito por ahí me dijo que usted siempre había querido profesionalmente ser secretario de salud. A mí me gustaba, pero le ha tocado en un momento que le han puesto esta posición en las manos con
yo creo que yo no recuerdo un momento tan difícil, tan neurálgico, que usted estaba todo el tiempo ahí en las primeras planas. Yo creo que el chiste mío es como que yo Cuando lo le cogí, no había más ofrecieron, nadie. cuando le ofrecieron la posición ya había pandemia. Sí. ¿Qué consideraciones hubo y qué hizo que la balanza se inclinara? Yo voy a hacer esto porque yo me imagino que usted atisbaba a ver que lo que venía era duro. No, era duro. Fíjate, ¿sabes lo que...? Nunca me han hecho esa pregunta y la estoy pensando ahora y te la tengo que contestar. Entiendo que lo que me hizo a mí el backup, tener el backup de la coalición de salud de los profesionales de la salud en Puerto Rico. Porque cuando el gobernador empieza a ponderar eso, era como para diciembre. Y él me pide, hazte una coalición de médicos que no estén aquí, ¿sabes? De médicos que estén y no estén, coge a quien tú quieras. Uh-huh. Y entonces pues yo me traje a Daniel Colón, estaba la doctora Iris Cardona, que es excelente. Si uno busca lo mejor de lo mejor. Exacto, en aquel tiempo estaba la doctora Cruz Fabiola, también estaba Irizarry, él brega con estadística, está en Harvard, allá en puertorriqueño que está por allá, y excelente, lleva el nombre de Puerto Rico en alto, igual que Daniel. Y todas estas personas que estuvieron en la coalición de salud comenzaron a analizar toda la data, ¿verdad? Teniendo acceso a la data y a empezar a trabajar y obviamente todas esas decisiones que se iban tomando, pues yo tenía el aval, ver el backup de la coalición de salud. Y entonces empezamos a mirar esto desde un punto de vista científico y todos ellos, al sentir ese vaqueo, pues a mí me dio como que, pues vamos a hacerlo. Y esa parte yo creo que ahí el gobernador pues dejó que fluyera todo de una manera adecuada, ¿verdad? Tomar las decisiones basadas en ciencia. Y el resultado fue el que tuvimos, que fue un resultado bueno. Comienza en tiempo de pandemia, obviamente pocas o ninguna horas de sueño. Sí, eso sí, el trabajo era algo. ¿Fue más difícil de lo que esperaba? Sí, definitivamente. Fue bien complicado. Bien complicado porque estaba la crítica, decía, pero cerramos las escuelas, pues vamos a criticar si las abrimos es malo, si las cerramos es bueno. Pero nada, yo no me dejaba llevar por las críticas, yo tomaba la decisión. Nos sentamos con la coalición, ¿qué ustedes creen? ¿Cuál sería lo mejor para Puerto Rico? Pues mira, tenemos tantos casos pediátricos. Acuérdate que esto fue una... Yo creo que en esta pandemia usted ha sido el primer secretario que ha podido accionar facultades que un titular nunca había tenido que accionar en medio de una pandemia, porque la ley y los reglamentos le dan a usted una facultad, yo creo que de hasta arrestar gente. Arrestar gente, una cosa increíble. Que violara condiciones de cuarentena. Sí, así fue. ¿Eso llegó a pasar? Sí. Arrestaron a personas que violaron las condiciones. Llegó a suceder bastante. Actividades que se hacían, me acuerdo que una vez hicieron una fiesta en una discoteca, hicieron otra fiesta en una actividad en una casa. Sí, Puerto Rico es bien creativo también. Sí, no, o sea, había unas fiestas que eran bien, aquellas fiestas estaban brutales. Decía, me dijiste lo de creativo y me traiste a la mente las fiestas que hacían. Era una fiesta por invitación que te hacían a tu WhatsApp. Y entonces organizaron esta fiesta que era una casa de playa, yo me acuerdo que era por el norte, como no sé si era Isabel o Aguada, una cosa por allá. Y entonces pues tú dabas una clave para entrar a la fiesta, cruzabas una finca. Eso estaba como en la época de la prohibición del alcohol en Estados Unidos. Y entonces pues nosotros nos enteramos y tuvimos que cerrarla. Había muchos jóvenes, tú sabes, a mí me daba cosa, me daba pena porque tú sabes, también están encerrados y tú sabes, ese misfeeling de que y la gente en un momento se cansó. Sí, se cansó. Oye, yo me estaba cansado, mis hijos, yo veía a mis hijos, a mí me dolió muchísimo ver a mis hijos estudiar por FaceTime, es como que hello, contra, tú sabes, estos nenes tienen que salir esto no está bien, pero pues también estábamos ante lo desconocido, no sabíamos cómo iba a reaccionar. Cuando la pandemia desde el momento que ustedes empezaron a manejar la pandemia, como expertos y científicos sabían que tenían que tomar unas decisiones de cuarentena, de cerrar a la gente, de guardar a la gente, pero que por otro lado eso iba a provocar eventualmente, se atrasa la vacunación, condiciones crónicas que no se están cuidando adecuadamente. Ese era uno ya ustedes sabían que iban a tener que manejar ese tipo de situaciones. Ese era uno de los problemas serios. Cómo entonces se paralizaron todo lo que era ¿verdad? Lo que era preventivo de salud, las oficinas médicas, todo los hospitales. Cerrado. Entonces, eso, claro, que iba a traer secuelas. Se exacerban condiciones de salud mental, se exacerban muchísimo. Todo eso se iba a exacerbar, pero entonces también veíamos un virus que una persona totalmente saludable se moría en 24 horas. Entonces, ¿pero qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y cómo estamos con el COVID ahora mismo? Mira, ahora mismo tenemos, si tú
cuenta la cantidad de vacunación con la cantidad de personas que le he dado, hoy en día sabemos que lo que está sucediendo, independientemente de cualquier variante que tenga el virus, va a ser menos fuerte. Por lo tanto, ese paciente tiene menos tiempo en el hospital, menos gravedad. ¿Alguna vez alcanzamos la inmunidad de rebaño? Mira, eso se hablaba en un momento dado, pero eso es cierto. En COVID no. Esto de inmunidad de rebaño es un mito urbano para el COVID. El COVID no, sí. No funciona así. No funcionó. Ciertamente sí sabemos que hay una protección ahora con las personas que estuvieron expuestas al virus. Se sabe, eso está dado. Y sabemos que menos morbilidad, menos hospitalización, ¿verdad? Morbilidad, gravedad, porque, por ejemplo, cuando vino Omicron, me acuerdo que fue por unas navidades, las hospitalizaciones se dispararon a 1.200. Una cantidad bien sustancial de hospitalizaciones. Y eso pues fue bastante chocante, ¿verdad? Bastante duro. Pero entonces ahora después vimos cómo todas estas personas que se pusieron al virus, más la vacunación, estamos sumando más de un 90% con personas que pudieron haber estado de una forma u otra expuestos al virus. Pues vemos que a lo mejor hubo otra variante nueva, pero no hubo pacientes hospitalizados. ¿Hay vacunas nuevas? Todavía no han sacado ninguna más. ¿Esto va a funcionar como la influenza, doctor? Entiendo que todos los años uno, obviamente... Entiendo que sí. Lo que pasa es que ahora mismo, pues, con la última vacuna que sacaron, pues no ha habido mayores consecuencias. Ahora tenemos el virus, sí va a morir una persona que tenga enfermedad crónica, como la influenza, o sea... o neumonía, o otras condiciones que... Nunca sabíamos que la influenza era tan fuerte y la gente moría porque no la contabilizamos, pero cuando incluso en ese mismo año que fueran las mayores hospitalizaciones en COVID, influenza, neumonía, o sea, muerte por neumonía por influenza, era la octava causa de muerte en Puerto Rico. O sea que no podemos dejar... No estamos muy distantes de una cosa de la sigue otra. afectando, sigue muriéndose gente que tenga lo mismo, enfermedades comórbidas. Esto del COVID largo, el long COVID. Eso es algo que estamos estudiando. Eso es cierto. Es cierto. Y es sistémico. Puede atacar cualquier parte de mi cuerpo. Puede ser pacientes que tienen condiciones cardiovasculares, condiciones cerebrovasculares, condiciones inmunológicas. Sí, es cierto. Totalmente. O sea que como consecuencia del COVID o se agrava una condición o me sale una condición que yo no tenía o de pronto ahora soy asmático y no era asmático antes. Correcto. Y eso es consecuencia de este virus. Consecuencia de este virus. Sí. Y todavía el Departamento de Salud Federal está dando fondos y estudiando, ¿verdad? Porque no se sabe, no sabemos. Eso entiendo que se está estudiando en Puerto Rico. Sí, no sé si es que hay varias organizaciones o si América está la gente de los Federal Qualified Centers, los 330, tienen un grant para estudio de long COVID. Y eso tiene un término para entonces saber cuáles son esos resultados Pues y que se tomen decisiones de política pública. Lo último que yo escuché, ¿verdad? de HHS es que están observando unos receptores que se activan con el COVID y que entonces dan paso a enfermedades pulmonares y cardiovasculares que no tenía el paciente antes. Cuando usted viene como secretario, obviamente la prioridad 1, 2, 3, 4 y probablemente 5 era el COVID. Pero yo imagino que usted como titular tenía una agenda de trabajo más allá del COVID. Aparte, Medicaid el Departamento de Salud es muchísimo más y hay un montón de programas que yo creo que a veces no necesariamente la gente sabe que ustedes son los que lo manejan. ¿Qué agenda tenía y cómo fue cambiando en la medida que usted fue teniendo la experiencia como secretario de Salud? En ese mismo tiempo estábamos trabajando con el programa de discapacidad intelectual, que es un programa, un pleito de clase que tiene el Departamento de Salud, incluido otros 24 estados, son 25 jurisdicciones que tienen desde 1994 un pleito de clase con un monitor federal que teníamos que atender y con unas métricas que teníamos que cumplir con los pacientes de discapacidad intelectual. Tenemos diversidad funcional, está todavía salud ambiental que tiene que ver con los restaurantes y todo eso, están los programas de madres y niños, nosotros tenemos programas de niños con diversidad funcional. En estos días recién ustedes cerraron un restaurante mexicano, que ya abrió. Ya abrió. Sí, diversidad funcional, tenemos las clínicas pediátricas para niños con diversidad funcional, paladar hendido, labio leporino, que se operan aquí, ¿verdad? Gratuitamente, ¿verdad? Por el doctor Debs y su grupo. Tenemos los Estas programas condiciones de discapacidad intelectual, también. ¿cómo interactúan con el Departamento de Salud? Pues mira, nosotros tenemos lo que se llama los CTS, que son unos centros en donde se les da, ¿verdad?, el cuidado, la atención diaria, esos pacientes se van a su casa. También estamos desarrollando unos lugares para
cuido de los pacientes, lo que se llama para darle oportunidad a los padres, ¿verdad? Para la fatiga que ocurre del cuidador. Estamos trabajando con la fatiga del cuidador también, ¿verdad? Para que puedan irse de viaje, lo que sea. Alimentación, nutrición, médicos para estos pacientes, evaluar los fármacos que ellos le pudieran dar por X o Y condición que puedan tener, ¿verdad? Tenemos un grupo multidisciplinario con neurólogos, psiquiatras. O sea, hacemos un programa comprensivo completo, obviamente de la mano del monitor federal, porque tenemos un monitor federal en ese programa. La salud es uno de los temas, yo creo que de los primeros 5 temas que más le importa a la gente es el tema de la salud y el tema del acceso a la salud. Pero me gustaría comenzar entonces al revés. ¿Qué es lo mejor que tiene nuestro sistema de salud? Mira, el sistema de salud, mucha gente habla del modelo Arbona, ¿verdad? El modelo Arbona es excelente. Pero en el 1970, a finales de 1970, a principios de los 80, Medicare permite en Puerto Rico a los médicos facturar en sus oficinas. Empieza el programa de Medicare facturando en sus oficinas. Pues, ¿qué pasa? Todos perdieron especialistas, los CDT y los hospitales. ¿Por qué? Porque el especialista prefería atender ese nicho en su propia oficina. En su propia oficina. Y ahí entonces es que empieza la diferencia de lo que este paciente está en un CDT y este está en una oficina privada, esa diferencia social. Surge la reforma de salud, con sus muchas virtudes y sus muchos fracasos, pero creó un acceso a todo puertorriqueño de tú a tú a tener el mismo especialista que puede tener cualquier otra persona. Y tú te puedes ir a una oficina Y y encontrarte con a lo mejor una de las personas más acaudaladas de este país, con una persona más pobre. ¿Por qué? Porque ese médico ve los dos. Y eso es una de las maravillas. La vacunación también ha sido una de la penetración de la vacunación en Puerto Rico. Y yo he escuchado que el plan de salud del gobierno a veces tiene mejor cobertura que si yo voy por ahí y me compro un XY directo. Ahora mismo nosotros pagamos, Vital paga más, es el plan que más paga en Puerto Rico a los especialistas. Le estamos pagando un 100% de la tarifa a algunos especialistas, 85%. Y es cierto que en muchas cosas tiene hasta mejor cobertura que teniendo un plan privado. La cobertura para el paciente, a nivel de paciente, claro, bien amplia, es todo. Le cubre, o sea, la gran inmensa, a menos que no sea un medicamento nuevo o qué sé yo, pues, pero por exclusión hasta se lo puede cubrir. ¿Qué otras prioridades? Y ahora obviamente que ha ido bajando un poco la cosa de la pandemia, ¿usted ha podido entonces quizás atender con más tiempo? Pues mira, de ese tiempo que les robó el COVID, ese 2020. Nosotros hemos estado midiendo el acceso a servicios de salud, ¿verdad? Porque primero, pues obviamente conseguir los fondos para poder tener acceso a unas tarifas mejores. Segundo, aumentar las tarifas para que entrasen más médicos dentro del, ¿verdad? Para que fuera atractivo. Y entonces, pues, obviamente ahora la creación de residencias, plazas, oportunidades para médicos que puedan hacer sus especialidades. El Departamento de Salud contaba, cuando llegué yo tenía 200, poco menos de 240 residencias en Puerto Rico. Nosotros aumentamos a 260 y este año añadimos 135 residencias adicionales. O sea, vamos a estar sobre las 400 plazas, además de las que tiene el recinto de ciencias médicas, que son casi unas 600 o 700, el número no sé, total, pero sí, la meta es ir abriendo más especialidades para tener ofertas para aquellos médicos que quieran hacer su especialidad con nosotros, pues tengan esa oportunidad. Ahora que habla de especialidades, que obviamente yo sé que usted no trabaja directamente, bueno, es el rector de ciencias médicas, pero ¿sabe qué ha pasado con el programa de neurocirugía? Bueno, sí, yo hablé con la rectora en estos días, vamos a tener una reunión para ellos presentarnos, porque ellos ya presentaron al ACME la acreditación, nosotros ayudamos. Eso se empezó desde cero otra vez. Sí, se empezó desde cero. Nosotros ayudamos con el equipo necesario en los hospitales, compramos el equipo médico necesario que ellos, cuando los cirujanos necesitan, lo compraron, Salud lo puso en los hospitales para que entonces ellos pudieran utilizarlo. Ahora nos presentan, ¿verdad?, cómo fue que ellos hicieron la solicitud y nada, nosotros vamos a estar dispuestos a ayudarlos, ciertamente, porque es importante para nosotros y para Puerto Rico. Ya me dijo qué es lo mejor que tiene el sistema, qué es lo peor que tiene el sistema, que usted cambiaría del sistema de salud en Puerto Rico. Del sistema de salud en Puerto Rico, ¿qué usted cree que se debe hacer diferente? Que yo entiendo que se puede hacer diferente en la prestación de servicios. Yo creo que ahora mismo nosotros estamos muy bien. Muy bien, me gustaría que quizás pudiéramos tener, ¿verdad?, observar un poquito más aquellos contratos de los médicos que quizás se cancelen sin justa causa, el pago, pues que llegue a tiempo, ¿verdad? Porque a nosotros no llega a tiempo, los planes tienen que pagar a tiempo. Eso es algo que ahora tengo que decir que este sábado precisamente nosotros hacemos la última fase
¿verdad? Vamos a hacer unas pruebas de la última fase del MMIS, que es la interconectabilidad entre las aseguradoras, proveedores aseguradoras Medicaid, para nosotros tener la información y saber desde que el paciente va a una oficina, a dónde va, cuánto se le paga. Eso no existía. O sea, que la mano izquierda no sabía lo que hacía la mano derecha. No existía. Y ahora usted está integrando eso. Correcto. Eso nos va a dar a nosotros una visión más clara de cómo está corriendo el paciente y si está utilizando la tarifa, la prima completa, qué es lo que falta, qué es lo que nos falta, y nos ayuda a nosotros poder establecer un buen sistema de calidad para que ese paciente reciba todas las atenciones médicas que necesita. Usted fue procurador del paciente, trabajó con las aseguradoras y de un tiempo para acá muchos colegas suyos médicos han sido sumamente vocales en las redes sociales, criticando específicamente a las aseguradoras. Hasta cierto punto yo creo que las han demonizado. Sí. ¿Deben existir las aseguradoras? ¿Deben estar en ese componente del sistema de salud? Mira, yo sé que hay muchos médicos que, y yo los entiendo, pero yo tengo una filosofía más o menos ahí entre medio. Pero sí pienso que las aseguradoras pueden hacer más y pueden ser más colaboradoras. Pero deben estar ahí en ese componente del sistema. Lo que pasa es que si no están ellos, ¿quién va a estar? El gobierno no tiene la capacidad de hacerlo, ni la va a tener nunca. Por lo tanto, debería haber, y además el riesgo. Y yo le pregunto porque, de nuevo, vemos todos estos reels, clips en las redes sociales, olvídate que eso es, son el demonio. Ok, perfecto, pero vamos a analizarlo objetivamente. Objetivamente. Este es el sistema que tenemos y es un componente necesario dentro del sistema. Definitivamente. De hecho, voy más allá. La cantidad de fondos federales vienen atadas a que nosotros hagamos este modelo bajo un sistema de cuidado, manejo, Managed Care Organization, manejo de organización de manejo, cuidado dirigido. Y eso requiere... Sí, porque imagínate el gobierno no lo puede hacer, además de que tampoco quién va a tener el riesgo, ¿verdad? Acuérdate que las aseguradoras compran un riesgo, pagan un riesgo, tienen un reaseguro. Ese andamiaje de todo esto, ¿cómo lo podemos hacer sin que esté esa persona en el medio? Yo pienso que nosotros podemos optimizar, ¿verdad? El cuidado de salud y tenemos que ser más fiscal, tenemos que tener más fiscalización sobre las aseguradoras, porque el modelo es que, por ejemplo, o sea, de las aseguradoras se dice que el estudiante pues ya está listo para abrir su práctica y se tarda un montón de meses en que le den las autorizaciones. Yo sé que eso tiene unos nombres, pero para que la gente me entienda, las autorizaciones necesarias para que yo pueda atender a Carlos Mellado y que pueda facturar por ese paciente. Ese es uno de los problemas. Y se tarda un montón. Y el mismo proceso lo tengo que hacer con esta aseguradora, con esta aseguradora, con esta aseguradora. Eso ahora mismo no debería pasar, pero entonces ahora tenemos, precisamente con esta nueva fase, vamos a tener que ya el comisionado de seguro lo tiene y nosotros tenemos un acuerdo con ellos. Un solo lugar donde todo ese médico tenga todas las credenciales y te lo tenga que hacer una sola vez. Y nosotros vamos a exigirle a estas aseguradoras, este es mi paquete de médicos credencializados, me lo tienen que contratar a todos, porque si tenemos casas de médicos, ¿por qué no lo pueden contratar? ¿Y qué se puede hacer con la paga a los médicos? Hay muchas especialidades. Ahora mismo nosotros estamos pagando muy bien. Lo que nosotros sí hemos Lo que es el plan del gobierno. Claro, nosotros hemos estado fiscalizando y hemos hecho, ¿verdad? Porque no saque la prensa no significa que no estamos trabajando. Nosotros hemos hecho una gran cantidad de recobros de primas que no han sido correctamente pagadas. ¿La intervención suya como secretario es con relación al plan vital o usted tiene jurisdicción para entrar en lo que es las aseguradoras privadas? Ahora mismo nosotros tenemos plan. Los contratos entre las aseguradoras privadas con los médicos. No, esa relación contractual nosotros no tenemos capacidad para estar comisionados de seguro. Nosotros tenemos el 43% de la población con vital y la parte de Medicare, que es la mitad del país. La mitad del país, exacto. Mi lucha que fue en Medicare, de nosotros poder tener esa capacidad en Medicare, que en Medicare el gobierno federal ha dicho que ellos son los que trabajan directamente y yo estoy en desacuerdo totalmente porque yo entiendo que si dan un servicio en Puerto Rico, nosotros deberíamos tener esa facultad para fiscalizarlos a los Medicare Advantage, que es ahora mismo el cabo suelto que tenemos por ahí. ¿Por qué es un cabo suelto? Porque están pagando muchas cosas que no son correctas. O sea, yo no puedo estar ofreciendo al paciente un montón de cosas y denegándole un medicamento. Eso no está bien, eso no es correcto. O sea, ellos tienen que ajustarse. Usted dice que le ofrecen que si el perrito, que si el grooming, que el grooming del perro, que si... Fumigamos, que si te buscamos, que si te llevamos pero a la plaza. Si hace falta un MRI y no... exacto, no hay chavito. No, eso está mal. O sea, yo no te puedo llevar a la plaza de la Pero eso es legal, o sea, el gobierno federal lo permite. El gobierno federal lo permite, lamentablemente. Y ese ha sido el planteamiento que yo le he hecho directamente al gobierno federal. Que no es que lo dé, pero primero es. O sea, ustedes están permitiendo que ellos hagan unas cosas, ¿verdad? Y no estamos, o sea, eso no es correcto. A mi juicio no es correcto. ¿Y cuando lo ha planteado, qué le dicen? Que hay una cláusula que dice no interference.
Ellos hacen un contrato, se van a la parte privada, manejan Managed Care Organization y el gobierno federal no puede interferir en sus operaciones. Pero es que está bien, yo no tengo problema, no tengo que intervenir en tus operaciones. Tú simplemente no vas a permitir en el próximo contrato que ellos paguen unos determinantes sociales que se llaman determinantes sociales, entre comillas te lo digo, porque si yo no tengo problema que te lleven a tu cita, claro que es que no voy a tener problemas. Si un paciente no tiene carro de transportación, pero no me lo lleves al bingo. ¿Sabes? ¿No? ¿Entiendes? No, yo no tengo problema en que quizás, pues mira, te cubran unos medicamentos over the counter, pero entonces no me le cubra a restaurantes por ahí. Porque al final del día tenemos que velar hasta por la nutrición. ¿Sabes? Son un montón de actividades que no son compatibles con lo que usted pensaría con el criterio médico. Y también yo pienso que una vez tú tengas todas tus tarifas pagas, todos tus contratos bien chéveres, tengas esos pacientes bien atendidos con todos los contratos médicos, si te sobra dinero, paga lo que tú te dé la gana, pero primero paga, o sea, no me vengas a decir a mí, no, yo no te puedo cubrir ese medicamento, porque mire que ese medicamento es costoso, cuando tú estás gastando otras cosas que no son necesarias. ¿Esto de los hospitalistas todavía existe? Sí, existe. ¿Y eso cómo usted lo ve? ¿Eso está bien? Pues mira, el hospitalista yo no lo veo mal hasta cierto punto. Habría que ver, ¿verdad? Y fíjate, hace tiempo que no hemos tenido esa queja. ¿Hasta dónde se debe Claro, no puede entrar en la... respetar el criterio médico? Correcto, en el hospitalista o en el medicamento, porque usted me está atendiendo a mí, usted sabe que es lo mejor para mí, entonces después... Eso mismo. Yo creo que ha bajado un poquito lo que empezó antes, que cuando yo era procurador yo trabajé mucho y multamos mucha gente por eso mismo. Porque una cosa es que yo te pueda dar a ti un acceso de calidad, te hospitalice y tenga una comunicación, ¿verdad? Cuando te den de alta, que yo sea tu médico de cabecera y pueda darte ese seguimiento, a que yo te pague a ti porque tú le des de alta a un paciente rápido. Eso sí que no se puede permitir. Y yo creo que eso ha bajado bastante. No hemos tenido quejas en cuanto a ese respecto, pero sí estamos velando eso. Y los dueños de hospitales, asociación de hospitales, están muy pendientes también. ¿Cuáles son las condiciones más prevalentes en Puerto Rico en la población? Y de esas, ¿cuáles son las que más a usted le preocupa como secretario de Salud? Hipertensión, diabetes, que es una de las causas, porque la diabetes está en un 17.5% de la población. ¿Y eso es mucho? Sí, es mucho. Pero también la secuela de diabetes es lo que más preocupa. La diabetes sigue siendo la primera causa de amputación no traumática, la primera causa de diálisis, la primera causa de ceguera. Por lo tanto, la primera causa de enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, tiene una gama de condiciones que son condiciones crónicas que, ¿verdad? Desde el punto de vista, estábamos hablando de la costo-efectividad, pues mira, son sumamente caras y onerosas y que se puede trabajar entonces con una buena prevención, porque al final del día no importa lo que tú gastes, eso no importa un sistema de salud, lo que importa es que el paciente ¿Los planes están esté bien. cubriendo las insulinas? Los planes, bueno, period. Los planes hay unas insulinas que están bien caras. Los planes están cubriendo la insulina, pero todavía no han llegado a cubrir insulinas y tratamientos que son buenísimos hoy en día, que tienen unos resultados excelentes. Pero que están cubriendo insulinas viejas. Sí, bueno, sí, por decirte algo, la insulina... Que lleva mucho tiempo en el mercado. Insulina, tú sabes. Yo no tengo problema con la insulina, al contrario. Sigue siendo la 70-30, todo ese tipo de insulina sigue siendo un tratamiento importante. Pero ahora hay otras modalidades de tratamientos que no son insulinas, que son tratamientos nuevos, que pudieran mejorar al paciente y que todavía muchos planes están atrás cubriéndolo. Esto de la fiebre que ha habido con estas inyecciones... Sí. Como para que tienen como efecto colateral y tirzapatide. Son las dos fórmulas que hay. ¿Eso ha creado quizás alguna escasez para el paciente que lo necesita? Mira, entiendo que no. Estas inyecciones se usan para la diabetes, sí, ¿no? Sí, es un medicamento para la diabetes que lo que hace es que es un medicamento que disminuye el glucagón, aumenta la insulina de tu propio cuerpo. O sea, es una manera fisiológica de tú aumentar la cantidad de insulina, por lo tanto, disminuye la cantidad de glucosa en el cuerpo. Pero tiene un efecto adverso que se llama gastroparesis, que es que el estómago se queda como pierde motilidad. Entonces, cuando tú comes, pues te vas a tener una sensación de llenura. Si comes grasa, pues te va a dar náusea y ese tipo de cosas. Y ese efecto, pues, se utiliza para bajar de peso. Pero... a mí me surge una duda, doctor. Si yo me tomo o utilizo un medicamento, yo no soy diabética, y utilizo un medicamento que es para diabetes, eso no va a tener unos efectos a mediano y largo plazo porque fíjate, yo no tengo diabetes, pero el medicamento realmente se hizo para eso. Sí, lo que hemos visto, ¿verdad? Lo que se ha visto hasta ahora, acuérdate que tú sabes, esto es un año de estudio, a lo mejor yo lo que te diga hoy en día lo vemos este podcast en 20 años. Mira, los salones de belleza dicen que se le cae el pelo a las mujeres, pero yo no sé si eso es, evidentemente es un salón de belleza, empírico no es.
Pero lo vengo Mira, escuchando. desde el punto de vista de la diabetes, como es tan fisiológico, o sea, te baja la insulina, te aumenta el glucagón, aumenta la insulina, Pues, todo ¿verdad? el mundo Es está más rebajando manera, con eso. es una manera menos nociva de quizás, ¿verdad? Pues esa sería la palabra, que cualquier otro medicamento, pero ciertamente sí los problemas de gastroparesis, yo creo que vamos a tener problemas con pacientes con gastroparesis porque no la están usando adecuadamente. Y mi crítica hacia esto es, se puede utilizar, pero que te lo recete un profesional de la salud. No puedes ir a tu amiga que te diga, ah, mira, usa esto que me lo compré en tal país o que me lo dieron en el Claro. beauty o que me lo dieron en esto otro. No, tienes que ir porque acuérdate que estás utilizando un medicamento, como tú bien dijiste, y empezaste la pregunta, estás utilizando un medicamento. Acuérdate que esto es nuevo. Hoy en día estamos Y descubriendo, a lo mejor no tenemos tanto efecto la adverso, gente y pero quizás la dentro de 10 realidad es que los años, puertorriqueños nos gusta rebajar sin claro, pasar mucho trabajo y ahora viene exacto, estamos ¿a quién ya no? prácticamente en el verano y quieren, pero no hay una disciplina de alimentación Por ahí. eso, exacto. Tiene que venir ¿Qué pasa cuando yo acompañado, dejo esa inyección? Voy a tener un rebote bien lo más brutal. probable, y todo tiene que venir acompañado de una buena nutrición, por eso está los nutricionistas, tiene que venir acompañado de otra serie de cosas, ¿verdad? Y eso no te lo va a dar que tú te pongas una inyección porque nada es mágico para rebajar, punto y se acabó. No existe nada mágico. Así que hay que poner y es importante que si usted lo puede utilizar, pero siempre y cuando un médico lo evalúe, porque también te puede dar una pancreatitis, puede darte otros efectos adversos. Y no sabemos, entonces comprarlas por ahí por internet o no sé dónde Pero hay mucha rayos, gente que está puede ocasionar haciendo problemas. Sí, hay mucha gente que está en eso. Yo creo que ha bajado un poquito el boom, porque hubo unas semanas que no hay ni había en la farmacia. Pero entiendo que ha bajado bastante y hay muchos médicos profesionales poniéndola y eso no, yo no tengo pelado. Siempre cuando sea un médico no hay ningún problema. ¿Puede ser cualquier médico o tiene que ser un endocrinólogo? Mira, yo siempre he dicho que, ¿verdad? Cualquier médico te la puede recetar, pero si un endocrinólogo, pues obviamente tienes un poquito, es mucho mejor, es más recomendado, ¿Qué, ciertamente. qué otras condiciones? Me habló de las condiciones cardiovasculares. Cardiovasculares también, ¿verdad? Y la diabetes tiene interacción con esas condiciones Claro, porque cardiovasculares. sabemos hoy en día que un diabético hipertenso con el colesterol elevado es sinónimo de tener enfermedad cardiovascular, porque la primera causa de obstrucción dentro del corazón, las arterias del corazón, las piernas, todo esto pues, es precisamente esas tres cosas: diabetes, hipertensión y los depósitos de colesterol en las arterias, o sea, y eso pues son sinónimos. Llevar la dieta diabética es bien retante. Yo tuve diabetes estacional y Sí, probé un poquito por unos meses lo que era tener que sí, llevar es y difícil. cambiar mi estilo de vida, mi régimen. Y es bien retante. Sí. Bien retante por la dieta que tenemos los puertorriqueños Ujú. aquí, porque uno se va a cualquier fonda por ahí Sí, ese es el y detalle si también, eres ¿verdad? Que si uno diabético te vas a pasar. sí, sí, si uno sale, ¿verdad? Con condiciones, sale a comer afuera, pues es complicado. Complicado. ¿Qué otras condiciones le preocupan Mira, de salud en Puerto Rico? obviamente sigue la condición cardiovascular, ¿verdad? También es importante que nosotros a tiempo la detectemos. Hemos visto también muchas condiciones inmunológicas también, que sabemos que los medicamentos son costosos. También es otra enfermedad que también hemos estado trabajando con Tienen ella. una campaña de dejar de fumar ahora mismo el Departamento de Salud. Sí, nosotros tenemos campañas de dejar de fumar, tenemos campañas de asma, en la parte de los animales tenemos campañas de vacunación de Esto del mascotas. cigarrillo, o sea, cuando nosotros estábamos creciendo, y usted y yo somos súper jóvenes, pero cuando crecíamos en las discotecas, los restaurantes, se Sí, fumaba en todos lados. sí, sí. Y ahora yo no me puedo imaginar ir a un sitio que todo el mundo Ujú. esté fumando. Se ha controlado bastante desde que se tomaron esas Yo, medidas sí, de sí. prohibir en los lugares, espacios públicos, Definitivamente, que la gente definitivamente esté... se ha El tabaquismo controlado. se ha reducido, se ha Bueno, controlado. antes yo creo que había más tabaquismo. Ciertamente antes, mucho antes, en la época de los 70 y 80, había un tabaquismo violento. Hasta en la televisión tuve todo el mundo fumando en todos lados. Yo creo que hasta en los aviones En los aviones se fumaba. Sí, sí, ha bajado. O sea, Ha imagínese bajado. usted un vuelo de 4, 5, 6 horas. Sí. Ha bajado, pero el tabaquismo es, ¿verdad? Una de las primeras causas de cáncer pulmonar es el tabaquismo temprano. O sea, incluso cáncer de vejiga, cáncer de próstata, también se le atribuye al tabaquismo. O sea, que sigue siendo un peligro, sigue siendo nocivo. Y a todas las personas que, ¿verdad? Que Pero se ha fumen, pues controlado, tienen que es entenderlo. menos que antes, se ha estabilizado, hay menos gente Hay menos fumando. gente fumando, hay menos gente fumando y creo que hay más conciencia de este tipo en este aspecto, pero también en otras modalidades de fumar, hay gente que tan útil, por ejemplo, en la cuestión del cannabis, utilizar el vape, el Eso le iba a cigarrillo preguntar. también usan ¿Cuáles son los vapeo. peligros del vaping? Es que lo que pasa es que tú no estás dejando de entrar una sustancia, tú estás dejando de entrar algo caliente a tu boca
y que tú te lo estás inhalando porque en la boca tú tienes una capacidad de bajarle la temperatura a cosas que tú comas calientes, baja la temperatura, además la sensación de que está caliente, inmediatamente te quitas eso, pero cuando tú inhalas todo ese vapor, te va quemando todo eso. Eso le hace, Y te hace daño al pulmón y a todo. A todo el sistema respiratorio definitivamente le hace daño. Sí, aunque sea, o sea, no importa lo que yo me esté fumando. No importa porque es caliente y está entrando ese vapor caliente a tu tracto respiratorio. ¿Y eso es un problema entre los jóvenes? Sí, sí. Están usando el vapeo, con el cigarrillo, también venden los cigarrillos electrónicos. Eso es malísimo, eso es bien nocivo para la salud. Mencionó lo del cannabis. ¿Cómo van las cosas en esa industria? Mira, hay muchos retos, ¿verdad? Porque todavía entiendo que el acceso de cannabis sigue siendo costoso para los pacientes, buenos resultados en pacientes de manejo de dolor. De hecho, me parece que en Estados Unidos a nivel federal las cosas se están moviendo pero todavía en Puerto Rico no tenemos la cantidad de pacientes suficiente como para mantener la industria que tenemos. Y eso es importante, ¿verdad? ¿Cuántos pacientes hay? ¿Como 100? No llegan a 200 mil. Alrededor de 160, 170 mil o quizás menos. ¿Se ha estabilizado la cantidad de dispensarios? Sabemos que hubo un tiempo con una discusión de si debían haber más dispensarios. Hubo un estudio del economista Gustavo Vélez hablando sobre eso. Todavía hay muchos dispensarios que está pasándola mal por eso. Sí. ¿Pero usted entiende que se debería controlar la cantidad de licencias o el mercado se debe regular solo? Bueno, el mercado se debería regular solo. Lo que sí hemos puesto herramientas es para que surjan más pacientes, ¿verdad? Desde un principio nosotros trabajamos con ¿verdad? Haciendo unas campañas, quitándole costos a las licencias. Pero hay cosas que no están en las manos de nosotros y requieren legislación para poder mejorar ¿Cómo la que, industria. por ejemplo? Bueno, por ejemplo, el pago de los impuestos, quizás la regulación del precio de lo que te van a vender de canal, todo ese tipo de cosas. Y quizás también los dueños de los dispensarios pues tienen que pagar mucho en CAP, o sea, hay una serie de cosas que tienen que pagar de seguridad también. Ese tipo de cosas pues deberían verlas, ¿verdad? Ya que llevamos un tiempo y yo creo que la industria... ¿Va a la par la cantidad de dispensarios que tenemos todavía, con la cantidad de pacientes, de laboratorios? Todavía estamos muy por debajo manufactureras, porque eso se tiene que hacer aquí. Sí, yo creo que mucha gente no sabe que todo se tiene que hacer aquí. Yo no puedo traer un gomi de Florida, tiene que ser aquí. No, porque no puedes violar el comercio internacional. ¿Hay suficientes fincas como para suplir esa demanda? Sí, hay suficientes fincas, lo que no hay es suficientes pacientes. Y ahí es donde entramos. O sea que ese número ya como que se estabilizó. No se ha estabilizado, no, al contrario. Estamos ¿Está muy subiendo? por debajo. Tenemos más centros todavía que pacientes. Ese es el problema que tenemos. ¿Y usted entiende que deberían haber más? Claro, sí. Tenemos que tener sobre 250,000 pacientes para estabilizar el mercado y obviamente pues la parte de la parte, y yo no creo en el cannabis recreacional desde el punto de vista médico, ¿verdad? Pero sí, obviamente tiene un buenísimo para el manejo de dolor, buenísimo para el manejo de la ansiedad. O sea, siempre y cuando lo receta un profesional de la salud, yo creo que estamos bien en ese aspecto. ¿Se habrán colado en esos pacientes recreacionales? Claro. Sí, ¿Y usted cómo lo ve? ¿Usted prefiere que estén comprando en un lugar legalmente que tú mira, sabes? Desde el punto de vista... Ahora que soy mamá, pues uno dice, bueno, yo prefiero que vayas a un sitio, no sé dónde está, dónde compraste, qué compraste, tienes un análisis del contenido de lo que hay versus irte a la calle, que tú no sabes lo que hay ahí. Desde el punto de vista legal y desde el punto de vista de eso, sí, yo creo en que se pueda tener acceso, ¿verdad? No meter a alguien preso por cannabis, yo creo que no es correcto, ¿verdad? Pero desde el punto de vista médico, pues yo sigo insistiendo en el cannabis medicinal, ¿verdad? Porque yo no te puedo decir a ti... Se están haciendo estudios el Sanac aquí. recreacional. Claro. ¿Se están haciendo estudios sobre los beneficios de la planta? Sí, se están haciendo... Acuérdate que se hacen estudios, pero son limitados porque no puedo tener acceso a fondos federales para poder hacerlo, ni puedo abarcar Me imagino que por eso es que va lo que se está solicitando al Congreso de desclasificar para que se pueda estudiar más. Una vez tú puedas ampliar los estudios y puedes encontrar... se puede regular mejor. La dosificación es un problema. Porque lo que me funciona a mí, la cantidad que me funciona, esto no es como la acetaminofén, que yo voy a la farmacia y si yo tengo fiebre, se toma 2, yo me tomo 2 porque es lo mismo para todo el mundo. Con el cannabis parece que no funciona así. La dosificación en un paciente siempre va a variar, ¿no? Lo que te sirve a ti no me va a servir a mí, la misma cantidad. A lo mejor yo me tomo 2 Tylenol, tú tomas una acetaminofén, pues es diferente. Pero sí, claro, definitivamente. Lo que pasa es que el cannabis sigue siendo un producto medicinal, pero no es un medicamento, ¿ves? La diferencia de un medicamento es que se estudia, la diferencia de un medicamento es que tiene otro tipo de
de calidad, de proceso de aprobación, porque el cannabis no pasa por la Food and Drug Administration. No, exacto, porque no es un medicamento. ¿Usted cree que se podría convertir? Claro, digo, hay medicamentos de cannabis, porque la epilepsia y los pacientes de cáncer son las únicas dos. Medicamentos para esto. ¿Habrá más medicamentos? Deberían hacer más medicamentos. Lo que pasa es que habría que ver, ¿verdad? También, porque tú sabes que cuando bajamos a medicamentos y hacemos el Dronabinol sale muchísimo más caro que quizás el cannabis, o sea, que ese es el argumento, ¿verdad? Y es sólido, ¿entiendes? No podemos encarecer un producto, ¿verdad? Porque las farmacéuticas te lo van a encarecer un montón. Pero sí, ciertamente, como te digo, tiene un resultado muy bueno para el manejo de dolor y pacientes. O sea, y si tú me preguntas a mí como médico, ¿qué tú prefieres, cannabis o Percocet? Ciertamente voy a preferir el cannabis, porque los opioides no son buenos para nadie. Son buenos para tu controlar el dolor en cierta manera, pero si el cannabis te funciona es mejor. Le quiero mostrar un sonido para pasar al tema del asunto de los retos que tenemos con la escasez de médicos y especialistas. Pero menciona este asunto del cannabis. El cannabis llegó para quedarse. Sí, no, claro, definitivamente. Eso ya no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás, pero hay que buscar la estabilización del sistema y que garantizarle que sea utilizado médicamente, no para otras cosas que no sean médicos. Hay un estudio que publica una entidad que reúne a las farmacéuticas y que trae algo realmente que yo creo que ya usted lo sabía, ¿no? Que hay una situación con los especialistas, pero lo trae al tiempo, de aquí al 2030, que son apenas 6 años. Y carencia de ciertos especialistas. Le voy a poner un sonido de un pediatra para que lo vea, haciendo observaciones con relación específicamente a los problemas con esta especialidad y obviamente pues soy mamá de una niña de 5 años y pues son los más chiquitos, son los más bebitos, ¿verdad? Mire para que usted vea lo que dice este doctor. Hay escasez de pediatras en Puerto Rico. Hay escasez de pediatras y no tan solo en Puerto Rico, en la Florida, yo te diría en la mayoría de los estados hay escasez. De hecho, yo estuve buscando en un momento dado un dermatólogo pediátrico y descubrí que había uno. Y los pediatras, los dermatólogos tienen que atender niños porque solamente tenemos uno. Hay escasez en todos lados, o sea, esto no es ¿El 4% es suficiente o hace falta hacer más? Y cuando digo al 4% es un incentivo donde los médicos, ¿verdad?, que tienen estos decretos, tributan a una tasa preferencial. ¿Eso es suficiente o hay que hacer más cosas para que se puedan quedar? Eso fue suficiente para controlar la fuga de los que teníamos aquí, pero no es suficiente para atraer personas de otros países. O para que regresen los que se fueron. O que regresen los que se fueron. Ha regresado poquito, o sea, no ha sido grande. Nosotros hemos aumentado las tarifas a 100% a los especialistas escasos, o sea, es la misma que te cobran en Florida, cobras aquí, lo mismo, exactamente. Pero lo que pasa es que hay una escasez de gente, de gente que quiere estudiar medicina y que hagan especialidades, o sea, no es como antes, ¿verdad? Y tiene que ver, ¿verdad? Como se están, la juventud que a lo mejor ve que esto no es algo, o sea, han surgido otras profesiones que son más atractivas. Más sin embargo, en estos días hubo una graduación en el recinto de ciencias médicas y claro, un buen número se fueron a Estados Unidos a terminar su fellowship, pero lo interesante es que las personas que entrevistó el periodista le decían que querían regresar. Sí, y eso es lo que nosotros hemos estado... Y muchos se quedaron, a pesar de que tenían ofertas, porque querían quedarse aquí. Usted sabe que aquí hay profesionales de primera que pudieran estar haciendo millones en Estados Unidos y se quedan aquí. Eso es lo que hemos estado tratando de hacer con nuestra situación de que nosotros recibimos menos fondos en Puerto Rico. O sea, la gente tiene que entender que nosotros en Puerto Rico no tenemos el acceso a fondos que se tiene en cualquier otro de los estados. Y tenemos una baja poblacional también.
Y que hay que estar peleando esos fondos cada cierto tiempo, Claro. porque se lograron unas asignaciones históricas, pero eso tiene fecha de caducidad. Eso tiene fecha. Hay que Después volver de otra 5 vez. años tenemos que volver y ya, al año que viene tenemos que empezar a volver de allá. O sea que ciertamente eso es una situación que es complicada. A eso añádele que no mucha gente quiere hacer esas especialidades y entonces pues empezamos a tener escasez. Ahora mismo en Puerto Rico pues te puedo decir que hemos hecho un acuerdo con la Universidad de Bayamón donde ellos quieren añadir 75 espacios más de medicina. Son buenos. Estamos ampliando la residencia, estamos dándole un incentivo a los residentes que se devuelve si no se van para Estados Unidos, se van para cualquier otro lugar. O sea que nosotros hemos estado dentro de las herramientas que tenemos haciendo todo lo humanamente posible Claro. para la retención de los médicos. Se está vislumbrando a lo mejor una tasa preferencial de nuevo. Todo ese tipo de cosas se está haciendo. Eso ya no existe. Si yo soy No, ahora médico y mismo quiero no solicitar existe, el no, 4%, no existe porque se derogó, la ley se derogó. Pero estamos trabajando con un estudio que se está haciendo la Junta para ver de qué forma podemos hacerlo y ampliarlo. que para eso es otro ciertos asunto, profesionales. que todo lo que tenga que ver con asuntos contributivos Por eso. fiscales, no es que ustedes tengan las manos atadas, pero hay un componente que es la Junta de Supervisión Fiscal que ustedes tienen que convencer. Y si Sí. ellos dicen que no, pues Vale, o sea, son muchas tienen trabas las que manos tenemos atadas ahí. y hemos hecho muchísimo y hemos adelantado muchísimo dentro de las posibilidades que Puerto Rico tiene para trabajar en eso. Antes de pasar una serie de preguntas así random para terminar, ustedes también tienen una campaña de los adultos mayores y ciertamente los estudios dicen que Puerto Rico es uno de los países, si no es el país que más rápido está envejeciendo en el mundo, más que los japoneses, más que un montón de sitios. La gran mayoría de nuestra población tiene más de 40 años y tenemos escasez de médicos. Yo no sé cuántos geriatras hay aquí o especialistas en las condiciones propias de la tercera edad. Supongo que eso es algo que también le debe preocupar muchísimo. Sí, no, definitivamente, ¿verdad? Y volvemos a lo mismo, o sea, en todos los sectores, en todos los renglones va a haber escasez, pero nosotros estamos, por te repito, propiciando a toda esta especialidad de lo que es medicina interna. ¿Qué le quita el sueño a usted pediatría. como secretario? Pues fíjate, ahora mismo yo te diría ¿Cuáles son esas cosas que lo que mantienen despierto, que lo levantan por la noche? a mí, honestamente, ahora mismo no tengo, soy bien honesto, no tengo una preocupación así mayor, ¿verdad? De seguir trabajando lo que estamos haciendo. O sea, me pone hyper, ¿verdad? Que quiero tener más especialistas, que quiero conseguir más fondos. Esa parte, pues si analizara que me quitara el sueño, pues mira, a lo mejor que no tuviéramos acceso a fondos, a que a lo mejor no pudiéramos fiscalizar la parte precisamente de lo que me estás hablando ahora, que es lo que hemos tratado de hacer, trabajar con los Medicare Advantage para que esta población sea bien servida. Pues eso a lo mejor pues, me da un poquito de ansiedad, pero lo estamos trabajando. ¿Como secretario usted ha tenido escoltas? Sí. ¿Por qué? Por amenazas que he tenido. ¿Usted ha tenido amenazas de muerte? Muchas. ¿Muchas? Sí. ¿Por qué? ¿Por sus Bueno, posiciones? por lo de la vacunación. Por la vacunación, secretario. Sí. Por sectores que no Por creen en la sectores vacunación. que no creen en la vacunación y que piensan que en Puerto Rico murió mucha gente. Wow. Yo soy un genocida. No sé. ¿Así le han dicho? Genocidio. Y yo no he visto a nadie morir de la vacunación. A nadie, absolutamente a nadie. Más he visto morir por... Vamos, que todo tiene efectos secundarios. Oye, hasta 2 acetaminofén que te compré Claro. en la farmacia, pero ese es el riesgo versus el beneficio. Tenemos 5,000 personas que están muriéndose, el beneficio de la vacunación. Si tú tienes más personas vacunadas, claro que vas a tener más efectos adversos, pero los efectos adversos, ninguno se ha demostrado que haya sido mortal. Eso es totalmente ¿En estos falso. momentos mantiene a la escolta por su protección? Sí, tengo una persona que... O sea, que eso sigue latente. Sí, una persona que, ¿verdad? Que está trabajando... Es que es interesante porque usted es secretario de salud. Escrito al departamento de salud y está conmigo. Es secretario de salud. ¿Por qué alguien tendría que...? Pues yo no, eso mismo me preguntaba yo. ¿Pero vienen de todos lados? ¿O se han identificado, se han investigado? Se han investigado, pero han sido muchas. El departamento solo un día fueron, rompieron el cristal, tuvieron ahí una semana entera, tiraban piedra y personas con... O sea, que si De uno ese salía aspecto- allí iban a agredir a uno. De ese aspecto, ¿qué es lo más que le preocupa a su familia? Pues fíjate, en este momento, pues te diría mis hijos, sí, mis hijos. Pero pues yo trato de mantenerlo, ¿verdad? No es que estén en la palestra pública. Claro. Porque alguien arremeta contra mí, no contra mi familia. Pero nada, sí, obviamente todavía hay gente que piensa que siempre traen casos anecdóticos, ¿no? Que mi vecina se puso la vacuna y se murió. Pues, ¿cuántos años tenía?
tenía una condición 100 años, crónica, 90 años. algo así. Claro. Exacto, entonces pues le echan la culpa, todo le echan la culpa a la vacuna. De hecho, hay gente que dice que lo que me está dando a mí es producto de la vacuna. Hasta también. eso, claro, sin ningún tipo de evidencia científica, pero es culpa de la vacuna. Es un castigo que me está dando Dios o no sé quién. Es que hay un sector bien conservador. De Sí. hecho, hay un proyecto de ley que se estuvo discutiendo recientemente para que las vacunas de los niños no fueran compulsorias, algo que ha sido históricamente así. Eso no va a pasar. Eso. No hay forma de Y han habido hasta vistas públicas donde se ha hablado si la Tierra es plana o redonda. Y yo he Porque ido a esa vista por lo menos- pública y me han gritado. por lo menos yo lo veo así. Me han gritado asesino, criminal, de todo. Eso no va a ocurrir. El gobernador Pero no va a puede firmar. ocurrir, Yo creo que ningún puede. gobernante firmaría una cosa como No esa. hay forma, o sea, eso. O sea, es así, punto. O sea, nosotros, el interés individual no puede ir encima del interés ¿Por qué usted cree colectivo. que la sociedad, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, está pasando, se está moviendo a bien visceral? O sea, Falta de es educación. como todo o nada. Falta de educación y politización. Y más, de la más en cuestión. estos aspectos que Sí, están más que probados. Es politización. Donald Trump dijo un día que las vacunas eran malas, pues la vacuna es horrible. Entonces, ¿qué creen en Donald Trump? Va a creer que yo estoy matando gente por la vacunación. A ese nivel, extremista. ¿Cómo usted se ve en el próximo cuatrenio? ¿Usted quiere seguir siendo secretario? Yo ¿Se quiere siempre coger digo- un break, un trabajo, una tarea súper intensa? Yo siempre he dicho que a mí me gustaría terminar lo que comencé, ¿verdad? Hay muchas cosas que me gustarían terminar, pero tampoco, ¿verdad? No. Eso dependerá del señor gobernador. Pero nada, yo me siento muy satisfecho. Yo creo que hemos avanzado muchísimo y todavía queda algo. O sea, Hay cosas que se van a seguir usted dando en quisiera estos estar próximos meses. un cuatrenio más para darle continuidad a las cosas que comenzó. 4 años completo tenía que pensarlo, pero sí me gustaría. Pues son 8 años. Sí, no, es fuerte. Pero sí me gustaría acabar y estamos dando muchos pasos agigantados. En estos próximos meses vamos a tener otra serie de anuncios buenísimos para Puerto Rico, buenísimos para aumentando las residencias y eso me gusta. Esa parte pues me Y me después gustaría de esto, acabarla. ¿usted regresará a su práctica? Sí, regreso a mi práctica, feliz. ¿Usted es Médico general de familia, sí. médico de familia? O sea, Sí. ¿usted regresa a la oficina? Sí. ¿Usted sigue viendo pacientes? Sí, mi paciente. En- Martes y jueves. ¿Usted va a la oficina los martes Sí, y los jueves? en una práctica Me imagino que un medicina. ratito. Sí, yo voy temprano, ya a las 10:30. ¿Y once por estoy qué? fuera. Porque hay Porque secretarios es que me gusta, yo tengo una práctica de medicina general y tengo muchos pacientes mayores y entonces, pues, tú sabes, dejarlo hubiera sido difícil le para mí ayuda y para como, ellos le también. ayuda como secretario a mantener ese contacto con la Sí, gente. claro, definitivamente, porque me pone a mí en una Lo saca de la burbuja. me saca de la burbuja y entonces pues como yo digo, no le puede venir con cuentos que sabe de historia. Entonces cada vez que yo digo, no, esto está pasando, no, pero es que no, está pasando porque me está pasando a mí. O sea, a nivel de pacientes y a nivel de cobertura y eso, pues me mantengo ahí Yo no recuerdo viendo. otros secretarios que hayan mantenido así activa Pues mira, yo creo que la práctica todos- de ver pacientes, porque hemos tenido otros secretarios que son subespecialistas, Sí, bueno, yo creo o que... profesores. No sé si el doctor Izquierdo Mora, que era médico general también de familia, no sé si la mantuvo, no sé, pero sí sé que el doctor González Lorenzo estuvo viendo pacientes, psiquiatras, y se mantuvo su práctica, y, o sea, porque todos, me imagino que pensaban igual que yo, o sea, que quieren mantenerse viendo pacientes, porque uno es médico al final del día. ¿Cuándo regresa a Haití? Pues ahora mismo la situación está bien difícil. ¿Hace cuánto no va? Hace año y medio, no, 2 años ya se van a cumplir, ahora en verano, 2 años. 2 años que no voy. Pero hemos seguido teniendo la misión, obviamente no estamos yendo, el grupo está yendo a las fronteras y estamos trayendo pacientes, ¿verdad? En ayuda al área fronteriza que no está tan Para las personas que nos están viendo, Pero Puerto Príncipe no ¿usted representa. todavía está a cargo o relacionado con la Fundación Haití se Ahora pone de mismo hay pie? otro presidente, pero sí. Porque usted es secretario, ¿verdad? Exacto, sí. Pero, sí, esa organización es su bebé, ¿no? Sí, fui el que la creé, ¿verdad? Con un grupo de médicos. Que van a Haití con cierta frecuencia Sí. y allá prestan asistencia Nosotros íbamos médica. por lo menos 4 o 5 veces al año, pero pues la situación está bien complicada. ¿Por qué Haití? Terremoto, porque nosotros fuimos en el terremoto. ¿Y esa Un fue la grupo de primera vez que médicos. usted fue? Sí, un grupo de médicos fuimos en el terremoto. Muchas cosas que impactan Sí, ahí. me acuerdo que para aquel tiempo Tomás Rivera Chávez fue presidente Del Senado. Y cuando el terremoto hace ya 14 o 15 años, montamos una misión que apoyada por él y nos consiguió los recursos para poder llegar allá. Y entonces pues nada, como se hicieron más de 200 y pico de amputaciones, pues entonces pues, se nos ocurrió crear la fundación que Haití se pone viva con poner prótesis a los pacientes. Y después pues nos quedamos, además de las prótesis, pues nos quedamos con las cirugías, ver pacientes. Y vamos a Pero diferentes ustedes lugares. pudieron haber ayudado en aquel momento y después seguir con sus cosas acá. Sí, pero ¿sabes? No, es ¿Qué que pasó? nos ¿Dónde dio fue el duro. punto de flexión que usted dijo, es que no puedo La quedarme con cantidad de esto así? amputados era absurda. Más de 200.
amputado, tú dices, wow, hay que ayudarlo. Y entonces, mano, nos dimos la tarea, ya al mes estábamos en Haití, con prótesis. Y seguimos, no paramos nunca. Entonces después era pues mira, la otra consideración, tenemos niños que les ponemos prótesis y los niños van a crecer. Sería injusto, yo decía, es un crimen poner una prótesis a un niño así. Y después no puedes irla cambiando con el eso crecimiento. Nos hizo mantenernos 14 años. Y todavía. Y todavía vamos. Bueno, obviamente no vamos a Puerto Príncipe, pero sí, yo fui, la última que yo fui fue en el terremoto que hubo últimamente, el último que hubo, que era para un sitio que se llama Lecay, que había que volar casi una hora en helicóptero a ese lugar. Y yo estuve allí, pero el peligro allí estaba brutal. Sí, No, yo me tuve que ir, la verdad, nos tuvimos que ir, porque estaba bien difícil. Bueno, secretario, gracias por estar con nosotros, mucha salud. Gracias. Que esté bien. Esperamos que se repita en algún momento. Gracias por estar con nosotros aquí sacar cita, ¿verdad? Para estar aquí en el consultorio. Gracias por habernos acompañado. Gracias a usted por la oportunidad. Amigos, hasta aquí el consultorio. Será hasta la próxima.